Hermanos, que Dios los bendiga. Pedimos una disculpa porque el teléfono con el que estamos transmitiendo se recalentó demasiado y no pudimos. Pero vamos a reiniciar el mensaje y espero de que tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Pero primero Dios, con la ayuda de Dios, vamos a completar. Y bien, decíamos de que íbamos a leer estamos leyendo en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37, y que el tema del mensaje es la compasión de Dios en nosotros. Ahora, buscando en el diccionario de la Real Academia Española, dice que la compasión es un sentimiento de ternura y lástima hacia aquellos que están sufriendo. Pero bíblicamente, la verdadera compasión, amados hermanos, es el sentimiento de sufrir con, de llorar con, de entristecerse con. O sea, es una acción concreta para ayudar. La compasión está relacionada con el amor. Vean, está relacionada. Cuando Pablo dice el amor todo lo sufre, la compasión es un sinónimo de misericordia, ¿verdad? Entonces, si en la compasión no hay amor, dicha compasión deja de existir. Eso nos motiva, amados hermanos, a actuar y hacer lo mejor que podamos para ayudar. En ocasiones confundimos la compasión con la lástima. Es lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Pero la compasión es algo más profundo que surge del corazón. Es un sentimiento del alma, la sensibilidad del dolor o sufrimiento de los demás. Es la percepción y compenetración en el sentimiento del otro y la necesidad de accionar y aliviar cualquier sufrimiento que haya. Yo no sé si usted sabe, pero el ser compasivos es algo que Dios ha decretado. Si vamos a leer en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 7, y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Eso dice el hombre. Mas sin embargo, en el versículo 8, el profeta le dice a este hombre: oh hombre, Él te ha declarado, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué quiere Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, compasión y humillarte ante Dios. Pero en Mateo capítulo 9, versículo 13, el Señor Jesús dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia o piedad quiero y no sacrificio. En el idioma griego de las Escrituras describe la compasión en una conmoción interna en las entrañas que nos hace hacer algo para ayudar a su prójimo. Si recordamos, amados hermanos, la parábola del buen samaritano, dice la Biblia de que este hombre fue movido a misericordia. Y probablemente este hombre tuvo que ver hacia atrás, tuvo que recordarse cómo los trataban a ellos, ¿verdad? Pero él no iba a hacer como le habían hecho a él. Él fue movido a misericordia. Levanta a este hombre, lo lleva a un hotel para que lo curaran, para que velaran por él.
lo atendieran. Mas sin embargo, los dos religiosos, los dos conocedores, se fueron de largo. Únicamente entraron, vieron y chismearon y se fueron. Tal vez dirían, pobrecito, ¿y ahora quién les va a ayudar? Amados hermanos, démonos cuenta que muchas veces nosotros decimos, recordar es vivir. Pero déjeme decirle esto. Una cosa es que usted vea hacia atrás para añorar lo que Dios dejó por usted, lo que usted dejó, vamos a decirlo así, lo que usted dejó por la voluntad de Dios. Y otra cosa es voltear a ver atrás para recordarnos y hacer justicia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando ve hacia atrás, escucha la música de los Bukis, le tiemblan las patitas, le tiemblan las orejas y empieza a sudar. Y otra cosa es cuando usted ve hacia atrás para recordar la cisterna donde Dios lo sacó, porque es la única manera como usted y yo vamos a practicar la compasión con los demás. Necesitamos muchas veces en Cristo ver hacia atrás, porque si usted ve hacia atrás y añora irse de regreso a Egipto, entonces su fundación, la fundación de su casa espiritual no está en Cristo la roca. Así que eso sí es recomendable, no vea hacia atrás. Pero si usted ve hacia atrás para darse cuenta quién era y quién es hoy, y de esa manera entender y tener misericordia con los demás, háganlo, hermano. Porque como cristianos debemos de imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de vida. ¿verdad? Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente de la compasión. Él es nuestro ejemplo. Y si hemos de caminar con Él, debemos de hacer las cosas que hizo Él. Debemos de hacer como hizo Él. Por eso, quiero compartir con ustedes algunos aspectos en los cuales Jesús se enfatizó. Para que podamos darnos cuenta, amados hermanos, cuán faltos estamos de ese sentimiento. Porque decía, es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, a la necesidad de ayudar. Dice Marcos capítulo 6, versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Observemos que Jesús tuvo compasión y tiene compasión hoy en día por las personas que están confundidas, por las personas que están entre una cosa y la otra. Dios tuvo compasión de nosotros. Pero el Señor dedicó tiempo. El Señor fue compasivo, fue misericordioso, fue longánime. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, debemos de considerar lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús vio la condición que ellos tenían. Imagínense, 400 años, desde Malaquías hasta Mateo, que no hubo palabra. Luego viene Jesús, la gente estaba de un lado para otro, haciéndose preguntas. Pero dice la Biblia de que el Señor vio y fue donde ellos. No fue la multitud que vino a Jesús, sino que Jesús fue a la multitud. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ir a la multitud, ir al necesitado. No esperemos que el necesitado venga a nosotros. Es hermoso, amados hermanos, el ejemplo que tenemos en el Señor. Pero muchas veces nosotros, lo más fácil para nosotros es decir, bueno, si quiere, bueno, si no, también. No,
eso no es la respuesta que Jesús espera de nosotros. Porque nosotros debemos de ser conscientes en qué condiciones nos rescató el Señor. ¿Usted ha oído el canto de las 100 ovejas? Y está en la palabra. Un ejemplo para que nosotros, amados hermanos, lo pongamos en práctica. No sustentar a aquel que da leche. Porque mire, si no da leche es porque no lo alimenta. Si no da leche es porque está descuidado. Si no da leche es porque no lo ama entrañablemente, que lo cuide. Y ese pastor de las 100 ovejas nos da un ejemplo excelente. Dejó las 99 y se fue por una que le faltaba. Una. Se fue a las montañas, la encuentra herida, quebrantada, la recoge y la vuelve con ella al redil de las ovejas. Queremos que las ovejas den leche, cuidémoslas. Amados hermanos, usted que es ayuda del encargado del rebaño, usted y ustedes que son ayuda, salgan de ese comodín, busquen las almas que han dejado dispersas, dejen de conformarse únicamente a estar comiendo pan con crema, busquen las almas, porque hay muchas almas que están allá dispersas, abandonadas, que nadie se preocupa por ella, y Jesús está lamentándose por ello, porque nos dejó en esta tierra para que cumplamos con el propósito de Él, que Él rescatar las almas. Este pastor nos da un gran ejemplo, hermanos. Cualquiera hubiera dicho, una no es ninguna, ay, que se la lleve el lobo. Me quedan 99. Pero si esa una hubiera sido usted. Pero Cristo no hizo así con nosotros. Cristo nos da el ejemplo que Él por una, Él hubiese ido hasta donde tuviese que ir por tal de rescatar una oveja. ¿Por qué no hacer lo mismo nosotros? ¿Por qué no buscar la forma de mostrar esa compasión, amados hermanos? Segunda cosa, dice en Mateo capítulo 14, versículo 14, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. Ve, Jesús era bien observador. Tuvo compasión de la gente que andaba de un lado para otro. Ahora nos muestra de que Jesús tiene compasión de las necesidades físicas, del sufrimiento físico. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una iglesia sana. Y nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza. Y como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar sanos, amados hermanos, físicamente. Porque voy para allá. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos, amados hermanos? Vean lo que dice el versículo 14. Y sanó los que de ellos estaban enfermos. Santiago 5:14 nos muestra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Ve, aquí hay otra cosa. ¿Ok? Que los dogmáticos han considerado de que no es necesario. Jesús nos muestra de que Él se compadeció por el sufrimiento físico.
¿nos compadecemos nosotros también? ¿Se compadecen ustedes, los ayudantes del cuidandero? No. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a lo que Santiago nos dice, hay congregaciones que tienen un frasco de aceite de olivo, todo lleno de óxido, rancio. Lo tienen dentro de los púlpitos con un montón de papeles ahí, lo tienen únicamente como símbolo, pero no lo usan. ¿Por qué? Porque han creído o consideran y han enseñado de que no es necesario. Mas la Biblia dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién dice la verdad? Ustedes que están dejando de practicar lo que la palabra enseña. Por eso hay tantos enfermos dentro de la iglesia. Por eso, amados hermanos, tenemos que poner en práctica el contexto de la palabra. Esto no se trata de denominación, como algunos que apacentan los rebaños creen. Esto no es denominación. Esto es algo que Dios dio a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en aquel día, Jesús sanó a los enfermos, dice. Los enfermos que habían de la multitud. Pero ahora Jesús no está. Ahora estamos nosotros, usted y yo. Somos los responsables de preocuparnos por las enfermedades de la iglesia o de los miembros de la iglesia. Pero el problema es que los que administran no creen en la unción con aceite, porque dicen que es únicamente para pentecostales. Un error tremendo, porque la Biblia no fue para pentecostales, ni para bautistas, ni para adventistas. La Biblia fue escrita porque es el concepto que Dios creó para que nosotros lo pongamos en práctica. Y si la Biblia dice que hay que ungirlos con aceite, tiene que ungirlos con aceite. No me importa lo que usted piense, sino el concepto de Dios. Es triste, amados hermanos, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero hay que creer. Se tiene que creer, porque su compasión y la fe son los que van a proseguir a que el milagro sea realizado. Pero déjeme decirle esto. Algo que tenemos que recordar, amados hermanos, es de que hay enfermos, hay enfermedades físicas, como hay enfermedades espirituales. Y tristemente, hay muchos cristianos que ignoran por falta de enseñanza que no todas las enfermedades que en el cuerpo se padecen son físicas, sino que hay algunas que son espirituales. Y se lo pruebo con la palabra, ¿ok? Para que no esté dando tumbos o dando vueltas, creyendo de que con aspirina o con tetraciclina se va a curar el mal que agobia su cuerpo, cuando el mal que agobia su cuerpo tal vez sea por la enfermedad espiritual. Y en las congregaciones hay muchos que están convaleciendo por las enfermedades espirituales y que creen que son enfermedades físicas. Primera de Corintios 11, del 29 al 30. A mí me encanta cuando Pablo escribe. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no tenía pelos en la lengua. ¿Usted se acuerda cuando Pablo fue y le dijo a Pedro, exhortó a Pedro delante de todos? Porque estaba Pedro ambiguo entre camagua y elote. Que cuando estaba con los gentiles era gentil y cuando estaba con los judíos quería que los gentiles se circuncidaran como los judíos. Y Pablo abiertamente lo reprendió. ¿Ok? Porque la verdad se tiene que expresar. Le duela a quien le duela, a mí no me importa.
Si me critican por la clase de mensaje que expreso, no me importa, porque no estoy quedando bien con ustedes, sino que mi responsabilidad es quedar bien con Dios y decirle a usted lo que usted necesita oír, no lo que usted quiere. Primera de Corintios nos muestra y nos enseña que hay que probarnos, amados hermanos. Hay que probarnos en el Espíritu, porque si nos probamos, no nos vamos a hacer culpables, no nos vamos a juzgar. Pero el versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera cosa. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchos ya se murieron. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en las congregaciones la gente está en pecado, toma la cena del Señor a la ligera, y muchos la toman únicamente porque, aún sabiendo que dentro de sí está el Espíritu de Dios que les redarguye, algunos la toman únicamente para que el pastor o para que el hermano que tienen al lado no vaya a sacar conjeturas y diga: mire, se fijó de que el hermano fulano no tomó la cena. ¡Ja! A saber en qué anda. Por eso hay muchos enfermos y debilitados, dice Pablo, entre vosotros, y otros ya murieron, duermen, hermanos. Y tenemos que darnos cuenta de que es una realidad. Hay congregaciones de que, ay, Dios mío, que me duele aquí, que me duele allá, y que hoy amaneció con esto y mañana otro. Probémonos, amados hermanos, que los médicos no pueden hacer milagros. Los médicos terrenales pueden hasta donde les es permitido la ciencia, pero cuando las enfermedades son espirituales, ellos no pueden hacer nada. Por más que usted, deme que sea tetraciclina de 500, no deme de 700 o 800, hay que mire que mi mal, hay que mire, no, está en pecado, tiene que haber pecado oculto, y por eso hay enfermedades espirituales. Pero a usted no le habían enseñado eso, ¿verdad que no? Porque el cuidandero es un aguado, es un cobarde, que para ganarse la simpatía y favor suyo le dice lo que usted quiere escuchar. Pero yo no. Jesús nos da el ejemplo, amados hermanos, de que nosotros debemos de darnos cuenta del padecimiento de la gente, asistir a la gente, velar por la gente, y que sea el Espíritu de Dios sacando a flote la condición del hermano o de la hermana, para que esta hermana o hermano se pongan a cuentas con Dios y sean restaurados, porque no hay penicilina, no hay antibiótico que vaya a sanar una enfermedad espiritual. Porque lo espiritual a lo espiritual. El tercer punto: Jesús tuvo compasión de las necesidades materiales. Dice, Mateo 15:32 dice, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. El 36 dice, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dijo, y dio a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud. El 37 dice, y comieron todos y se saciaron. Entonces, amados hermanos, ¿dónde está la iglesia? Yo he escuchado muchas veces que hay hermanos que van con la Biblia con el propósito de evangelizar, y la gente
Vaya usted a saber si un día o mediodía sin comer, con hambre, con muchachitos ahí, con hambre, llorando. Y la gente sale y le dicen, aquí le traigo el pan de vida. Y le muestran la Biblia. Jesús nos enseña que aún Él satisfagó las necesidades estomacales. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tener la atención de la gente cuando la gente está con hambre. Es secular, corporal. No, hermano, seamos entendidos. ¿Qué está haciendo la iglesia? Y para eso se necesitan los programas dentro de las congregaciones. Para asistir, no solamente llevarle Juan 3:16 y ya coma. No. Hay que preocuparnos. Jesús nos muestra de que Él se preocupó. Les dio la palabra, pero también nos sustentó. Y nosotros queremos que la gente únicamente reciba Juan 3:16 y que el hambre se le quite. ¿Dónde está la iglesia? Ese es un ministerio que es parte de toda congregación. Velar por las necesidades de la gente. No velar por las necesidades internas de ustedes, sino de la gente. Sean cristianos o no sean cristianos. ¿Qué estamos haciendo como congregación para suplir las necesidades básicas de la gente? Estamos viendo lo que el Señor Jesús hizo. Y nosotros decimos, quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de su... ¿Verdad? Seguir las pisadas conlleva esto. Preocuparnos por las necesidades de la gente. Jesús tuvo compasión del destino eterno. Isaías 54:8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová Redentor. ¿Cuánto nos importa a nosotros, amados hermanos, las personas que no tienen a Cristo? Verdaderamente, ¿cuánto nos importa? Es fácil hablarle a los que una vez fueron cristianos. Es fácil hablar entre nosotros mismos, como hicieron los judíos, que el Señor tuvo que permitir una persecución porque dijo, estos están acomodando y si no los hago que se muevan, se van a quedar dormidos. Y eso es lo que muchos cristianos hacen su círculo vicioso. ¿Por qué? ¿Cómo, amados hermanos, estamos dando énfasis a lo que el Señor nos ha dejado dentro del contexto bíblico? Dios quiere cristianos prácticos, no teóricos. Dios quiere cristianos de calle, no de balcón. ¿Sí saben los de balcón? Los de balcón son aquellos cristianos que nomás ven por la ventana cuando un cristiano va con la Biblia en mano a evangelizar. Los de salón son aquellos que se meten en un salón de clase y le empiezan a dar unos 4 o 5, vamos a decir, pasos para que aprendan a evangelizar. Pero fuera de la calle, fuera ya en la calle, en la práctica, se meten como los conejos dentro de sus cuevas porque les da pena, les da vergüenza, porque no tienen tiempo, porque está primero el trabajo, porque están primero en las necesidades de la casa, antes que predicar el evangelio. Dios no quiere cristianos medios ocres,
Dios quiere cristianos de calle, los que se van a ceñir los lomos. Y Jesús es el ejemplo. Dice que caminaba por las aldeas. Imagínense, en ese solazo caminaba para alentar, para predicar el reino. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? Recordemos que les prediqué que no vamos a ser juzgados por pecado, pero sí vamos a ser juzgados por las obras. Y esto, el trabajar para el reino de Dios, va incluido. Y si usted no gana almas, dice la Biblia, que usted es un necio. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Siendo que Jesús es nuestro ejemplo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la compasión manifestada a través del amor. Porque compasión sin amor no es compasión. Lo que usted siente es lástima. Lástima tenga el diablo que no tiene la gracia de Dios. Pero usted lo que tiene es lástima. Porque le han infundado, le han enseñado que con lástima usted mitiga sus culpas. No, con Dios ya no. Con Dios no va eso. Tenemos que hacer el trabajo para lo cual hemos sido enviados. Da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amados, aprendamos de Jesús y anhelemos que nuestro corazón no se conforme con sentir, sino que el sentir se convierta en hacer la obra del amor de Jesús. Santiago 2:13 dice, si no se grabó el mensaje, mire, grábese aunque sea este versículo. Santiago 2, versículo 13, que dice, porque juicio sin misericordia, ¿ok? O sea, sin compasión, se hará como aquel que no hiciere compasión. Se lo repito para que no se le olvide. Porque juicio sin compasión se hará con aquel que no hiciere compasión. Porque la compasión triunfa sobre el juicio. ¿Cómo la ve? Grábese eso. Grábeselo. Para que a ver si a través de este versículo usted se pone en línea y deja ya que la polilla esté carcomiendo sus huesos y la esté inutilizando. Con esto termino. Conclusión. Entonces dijo a sus discípulos, está hablando discípulo, usted es discípulo de Cristo. Usted es discípula de Cristo. Usted, todos ustedes son discípulos de Cristo. Entonces, para ustedes es esto. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios está buscando obreros compasivos, que estén dispuestos a rescatar las almas que se están yendo al infierno. ¿Le gustaría ser un discípulo, verdaderamente discípulo de Jesús? ¿O quiere continuar siendo un seguidor? Seguidor, usted sabe que es el que no tiene responsabilidades. Se disfraza de cristiano, pero no quiere responsabilidades. ¿Qué quiere hacer? Aférrese a la compasión. Permita que el Espíritu de Dios le conduzca a hacer lo que Dios le pide hoy que haga. Exprese la compasión. ¿Cómo? Buscando aquellas almas que necesitan consuelo, que necesitan aliento, que necesitan una rodaja de pan y que necesitan el Evangelio del Reino.
Que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra ha sido dada. Ahora, Señor, permite que haya caído en buena tierra y que los que tú escogiste para que escucharan el mensaje de esta tarde puedan, Señor, aprender el consejo tuyo. No el mío, tu consejo, porque tú nos llamas a cada uno de nosotros a ser misericordiosos, a ser compasivos, aún con aquellos que están alejados, mi Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Mi Dios, gracias por darme la oportunidad una vez más. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada uno de los que van a escuchar el mensaje, como aquellos, oh Dios, de la congregación. Bendice a tus siervos, Padre, guárdalos, y a los enfermos, Padre, de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, conforme sea tu palabra. Señor, da la sanidad física, Señor, y permite que cada uno de ellos pueda encontrar, Señor, cómo está su vida espiritual contigo. Mi Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y que tengan una hermosa semana.